Escucha algunos dichos de los sabios, pues quizás algunos de estos tienen mucho que ver con nuestras vidas. El primero, no es la edad la que garantiza la madurez y la libertad del error. De hecho, en algunos casos, entre más viejo se es, más grande puede ser el error. Segundo, si alguien por anhelo o por imposición llega al liderazgo, debe entender que le guste o no, el costo de estar frente a otros se paga mucho más caro que el no estar frente a los demás. Tercero, entre más alto subió un hombre o una mujer, si cae, más alto será el número de aquellos que caigan con él. Cuarto, no dar cuentas a nadie en la vida de lo que hago o lo que no hago es como vivir en una cuerda floja. Tarde o temprano una brisa te empujará y no tendrás a nadie que te lo advierta o que te sostenga. Esto y más, se darán cuenta ustedes, se cumple al pie de la letra en la vida de David. Porque cuando ya era muy adulto y después de haber sufrido mucho, comete un error peor que los que ya había cometido. Y sé que algunos de ustedes me dirán, pero ¿acaso hay manera de cometer peores errores que los que ya vimos? Pues sí, aunque usted no lo crea, esta vez el error le cuesta la vida a 70,000 hombres. Verán cuánto dolor acarreó su decisión y vamos a estudiar que aunque no sean muchos a los que lastimemos, podemos lastimar a los que amamos. Esto y más en el sermón de hoy titulado La sabiduría no es cuestión de edad. Vayan en su Biblia al segundo libro de Samuel, capítulo 24. Nuestro sermón de hoy, la sabiduría no es cuestión de edad. Capítulo 24, segundo libro de Samuel, vamos al verso 1. ¿Listas sus Biblias? Dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Voy a leer el verso 1, pero animándoles a que reparen que Dios estaba enfadado con el pueblo de Israel. Dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó, que es empujó, permitió a David contra ellos a que dijese, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él, recorre todas las tribus desde Dan hasta Berseba y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Hasta ahí leemos y oramos. Te ruego, Señor, tu Espíritu Santo ponga palabras en mi boca y que este estudio pueda ser de bendición y de edificación para cada uno de nosotros. Sin importar nuestra edad, ayúdanos a buscar humildad y sabiduría en tu palabra. En tu nombre lo rogamos. Amén. Esta vez el error de David no tiene que ver con faldas. Ahora tiene que ver con su orgullo. Y concluya usted al terminar este estudio que es peor. Es que ahora 70,000 mueren. Yo no pretendo defender lo que no tiene defensa, pero sí debo exhortarles a tener piedad con los pocos que, como David, se arriesgan a tomar puestos de liderazgo. Una de las frases que ocupé es que aquellos que por imposición o porque gustaron llegan al liderazgo, les guste o no, tienen que entender que el costo es terrible. Y esa es la razón por la que muchos, sobre todo
en el ámbito espiritual o eclesiástico no están animados en comprometerse en tomar el liderazgo, porque saben que tiene un costo alto. La mayoría de nosotros, nuestra responsabilidad es quizás unas 6 personas. Hablo del cónyuge, 3 hijos, tal vez un familiar extra, y a pesar de que la carga es apenas 6 personas, muchas veces sentimos que no podemos más. Nuestros errores y los problemas de ese grupo familiar se vuelven tan insufribles que quisiéramos que la tierra se partiera en 2 y nos tragara. Sumado a eso, sabemos que un error nuestro ha conllevado a que nuestras vidas y las de esas 5 o 6 personas que son nuestra responsabilidad también tengan consecuencias dolorosas. Eso apenas con un pequeño grupo de 6 personas. Imagínense entonces la carga de este pobre David. Cientos, miles dependían de él en todo sentido, incluso espiritualmente. Les he dicho desde hace varias semanas, yo no quiero estar nunca en los zapatos de este pobre hombre. Si bien es cierto que algunos momentos de su vida parece que tocó el cielo porque hubo momentos gloriosos, la mayor parte de su vida se la pasó sufriendo. Y ahora, a punto de morir, comete un error con consecuencias en 70,000 familias. Lejos de fastidiar, juzgar o criticar la vida de los líderes, creo que deberíamos orar por esas personas que llevan más responsabilidad sobre sus hombros que las que nosotros llevamos. Porque si nosotros nos encontramos repetidas veces en un laberinto con 5 personas, imagínense estos. Deberíamos ayudar a intentar que sanen las heridas de ellos en lugar de abrirlas más. Yo no intento con esto arrancar compasión en este servidor y de forma patética pedir ayuda. En lo absoluto, yo estoy hablando de aquellos líderes de nuestra iglesia que no son muchos, no suman ni siquiera el 10% del total de los que asisten. Y cada vez que estamos buscando quienes acepten el compromiso, son muchos los que opinan, pero son pocos los que se comprometen y aceptan la responsabilidad. Y lo que es más triste es que cuando esos pocos cometen algún error, han sido durante meses o años como un árbol grande con muchas ramas bajo la cual muchos se han cobijado. Pero de pronto comete uno o varios errores que hacen que las ramas se pierdan o parece que cae. Pienso que con frecuencia algunos disfrutan hacer leña de ese árbol caído, en lugar de intentar ayudarle a que sus heridas sanen. Quiera Dios que se levanten más líderes en nuestra iglesia, hombres y mujeres con compromiso y que acepten la responsabilidad que eso implica. Y oro a Dios que los que no lo hacen, que los que no toman la responsabilidad, que dicen querer vivir en el anonimato debido a que no quieren compromiso o responsabilidad, pues entonces ellos sean los primeros en apoyar a estos, no en sus errores, sino apoyarles a que sus heridas sanen. Pero bien, regresando a nuestra historia, habrán notado que aquí hay una conversación entre David y Joab. El general lo hemos visto en todas estas historias como un hombre impulsivo, no por ser un hombre de guerra, era un hombre impulsivo. En realidad, este era uno de esos fulanos que es fiel solo cuando
la otra persona está de acuerdo a sus propios intereses. Pero cuando David estaba lejos de sus propios intereses, este era otro personaje. Pero ahora Joab aparece como un buen consejero. Casi puedo decir, hasta Joab se dio cuenta de lo que aquí estaba pasando, porque en una plática de amigos le dice: David, ¿qué va a hacer? Eso no está bien, no lo haga. Y si algunos están preguntando, ¿de qué se trata, predicador? ¿Qué hizo David esta vez? Dejó que el diablo lo provocara, lo sedujera, lo tentara, lo incitara a que se llenara de orgullo y censara al pueblo. Y no está hablando de estadísticas, no está hablando de una herramienta para dirigir de mejor forma al pueblo. Lo que David quería era saber qué tan grande era su ejército. Él quería decirle a todo el mundo con datos: mi ejército es el más numeroso de todos, ¿quién puede enfrentarme? Aún el mismo Joab sabía que eso era un grave error. Claro que Dios se enfadó, las consecuencias fueron funestas, y en medio de esa historia hay varias cosas que podemos aprender. Antes, sé que algunos de ustedes diligentemente van leyendo verso a verso y notarán que ya me salté 2 o 3 capítulos. Les explico la razón. Estos 2 o 3 capítulos tienen que ver con eventos antes de esta historia, porque el libro de Samuel no necesariamente en todos sus capítulos es cronológico. También ahora prácticamente estaremos cerrando el libro de Samuel, y algunos dirán: me siento un tanto decepcionado, es como que la historia no termina. Pensé que iba a terminar con la muerte de David. Deben entender, el primero y el segundo libro de Samuel fue escrito por Samuel y probablemente otra parte por el profeta Natán. Y es la historia desde el punto de vista de 2 hombres de Dios, 2 hombres espirituales que fungieron como consejeros del rey. Pero los reyes tenían sus propios secretarios, que se llamaban cronistas. Estos escribían las crónicas de los reyes. Entonces, en las crónicas de los reyes hay un poco más al respecto y está el desenlace de la vida de David. Igualmente, en el primero y segundo libro de los reyes está la historia de los reyes, y ahí se amplía todo esto. Yo voy a tomar un pasaje paralelo de las crónicas de los reyes solamente para ayudar a aquellos que aman estudiar la Biblia de forma seria y sistemática, que no se complacen con lo que estudiamos aquí, sino que van a su casa y corroboran lo que aquí estudiamos. ¿Qué tienen que hacer entonces? Buscar un pasaje paralelo, ir al libro de Reyes capítulo 1, no lo hagan ahora, eso es en casa, y ahí hay un poco más del desenlace. Y en este pasaje específico me voy a ir hasta las crónicas de los reyes, que es otro pasaje paralelo, para que amplíen lo que está pasando. Por favor, vayan hasta el primer libro de Crónicas, capítulo 21. Después de Samuel está 1 y 2 de Reyes y luego 1 y 2 de Crónicas. Vamos a ir al capítulo 21 del primero de Crónicas. Capítulo 21, primer libro de Crónicas, vamos hasta el verso 1. ¿Listos? Dice el verso 1: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Paréntesis. Algunos acuciosos, lo cual se aplaude, deberán preguntar: oiga, pero que no dice Samuel que fue Dios el que incitó. Los pasajes paralelos se ponen como si son uno solo, y luego usted va a deducir que la idea es esta: Dios permitió que Satanás sedujera a David en esto. David tenía su orgullo hasta la cabeza
el pueblo estaba igual o peor, entonces Dios está a punto de ajustar cuentas. Dios permite entonces que Satanás ponga ese orgullo y que se desencadene todo esto. Verso 2. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id y haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más, Señor mío. ¿No son todos estos siervos? ¿Para qué procura mi Señor? ¿Que será esto pecado para Israel? Mire, hasta Joab sabía que era pecado. Y perdone el sarcasmo, creo que Joab se enojaría conmigo, pero una frase como esta se escucharía: hasta el diablo se enoja con David, porque esto era pecado. Todos lo sabían, menos David. Verso 4. Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel, volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Había en Israel 1.100.000 que sacaban espada. Entonces no te importaba todo el pueblo. No, te está buscando a los hombres de guerra. Y de Judá 470.000 que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los de Benjamín, porque la orden del rey era abominable al mismo Joab. Asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Bueno, para este momento de la historia, David debió tener 80 años o más. Y supongo que David creía haberlo vivido todo o casi todo. Por eso supongo que la tentación que Satanás llevó a David fue algo como esto: mira, debes contar tu ejército, debes decirle a todo el mundo, porque recién vienes de 2 guerras civiles, vienes de un debilitamiento en tu liderazgo, muchos han murmurado sobre tu vida personal, ya eres un viejo, así es que para que todos entiendan quién es aquí el rey y que sepan quién es el más poderoso de todos, debes contar a los hombres de guerra. No por gusto se llega a tu edad teniendo tanto éxito, David. Es importante que hagas un censo. Todos los estadistas tienen que administrar números. Usted debe saber cuántos hombres de guerra tiene su ejército. Y aquí, en esta seducción, David olvidó algunas enseñanzas básicas que espero usted y yo nunca las olvidemos. ¿De qué hablo? La frase que mencioné al principio: la edad no es garantía de madurez. Ese dicho de que más sabe el diablo por viejo que por diablo, no dice cuál es el destino del diablo. Porque todo el mundo, incluso algunos de forma un poco insensata, se jactan en su edad, su experiencia, y dicen cuando quieren recalcar que ellos saben más por viejos: mire, más sabe el diablo por viejo que por diablo, tratando de hacer ver que ellos, por ser adultos, saben más. Entonces ahora, por favor, cada vez que usted quiera decir esa frase, recuerde, después de que diga que más sabe el diablo, por viejo que por diablo, usted diga: y también se va a ir al infierno el diablo. Porque la edad no es garantía de madurez. Mire este diablo tan viejo y no se arrepintió. Casi es como lo mismo que decir: mire, usted con 30, 40, 50 u 80 años y sigue con esa misma actitud. La madurez no viene como consecuencia de la edad. Esas personas que se jactan, se enorgullecen de decir a otros frases como esta: ¿qué me va a enseñar usted a esta altura? Mire, ahí por donde usted va, yo ya regresé 2 veces. ¿Cómo es
posible que usted quiera enseñarme algo a mí. Ahora puedo decirle con la Biblia, entre más alto usted cree que llegue, más aparatosa va a ser la caída. Y quienes ocupan esas frases es porque están llenos de altanería y soberbia, que creen que el haber alcanzado el éxito en una o dos áreas de la vida les da suficiente sensatez para ser sabios en todas las áreas de la vida. Por favor, recordemos, la humildad será siempre una virtud que acompaña a un hombre o a una mujer sabia. Todos los que nos portamos de forma altanera, pintándonos como más conocedores que otros, por edad o porque tuvimos éxito en algún área, solo estamos gritando que somos personas altivas, personas sin sabiduría. Es probable y se aplauda que el éxito le haya acompañado por algún tiempo, pero no olvide, el orgullo es algo que puede acabar con nosotros de la noche a la mañana. Yo creo, sobre todo los adultos y los mayores, no les tengo que contar a ustedes cómo personas a las que antes vimos hacia arriba, de pronto sucedió algo. El mundo dio vueltas y ahora están en situaciones terribles. Entonces, la humildad será siempre un símbolo de grandeza. Si usted es un hombre mayor o adulto, una mujer mayor o adulta, con mucho conocimiento y con mucha sabiduría, demuéstrela siendo humilde. Trate de enseñarnos, trate de guiar a los que tenemos altivez, necedad e insensatez con humildad. Pero cada vez que usamos esas frases, sé más porque tengo más edad, sé más porque alcancé el éxito, pregúnteme a mí porque yo hice las cosas bien, usted está igual que David. Está creyéndose tanto sin reconocer que el éxito y la grandeza de David se debían a la misericordia de Dios y no a sus méritos. Pero eso era lo que estaba sufriendo David en ese momento. Ahora, esta discusión entre él y Joab, digo discusión aunque no parece que la hubo, ellos eran amigos. Yo pienso que sí hubo una pequeña discusión en donde Joab le dijo, David, todos son hombres de guerra, aun los que son niños, si hay necesidad van a tomar una espada. ¿Por qué tienes que hacer esto? Esto es como irrespetar a Dios. Nosotros no hemos ganado la guerra por los hombres, la hemos ganado por la ayuda de Dios. Usted no tiene que hacer eso. El problema es que los reyes no tienen por qué escuchar a los generales. Y los generales no tienen por qué escuchar a los capitanes. Y esto me lleva al asunto que cuando usted es rey, no tiene que darle cuentas a nadie de lo que hace o de lo que no hace en la vida. Usted ahora es un hombre independiente, tiene su salario, las cosas no le han convertido en un hombre rico, pero usted puede seguir viviendo de forma solvente, sus hijos ahora son adultos. Usted no tiene que darle cuentas a nadie de lo que hace o lo que no hace, igual que David. Recuerde que una de esas frases al principio decían que quienes creen que no tienen que darle cuentas a nadie de lo que hacen o de lo que no hacen, están viviendo en una cuerda floja. Es cierto, muchos les admiramos porque no todos tienen el coraje y el desafío de caminar por esa cuerda. Están en una posición mucho más alta, todos les aplaudimos y decimos, tiene tanto valor, tanta destreza.
Por eso es que ahora tiene su casa, tiene su negocio, tiene esto, tiene lo otro. Estoy de acuerdo. Se admira, pero es una cuerda floja. Y debido a su soberbia, no tiene quien le sustente o quien le advierta que una pequeña brisa lo va a hacer tambalear y se caerá. Y entre más grande usted había crecido, pues más aparatosa y más grande va a ser la caída. Los reyes no escuchan generales, como los hombres adultos no quieren escuchar a los que están abajo de ellos. Cuán peligroso es cuando usted y yo no tenemos a un Natán, no tenemos a un Samuel que nos aconseje. ¿Cómo van a aconsejarnos? Si para empezar no tenemos tiempo para ellos, ni siquiera tenemos amigos que nos aconsejen. Y si los hemos calificado como amigos, no son hombres espirituales con coraje y decisión para decirnos, estás haciendo mal. Preferimos esos vagos que aplauden nuestros errores y nuestros pecados, en lugar de buscar personas que con coraje pueden decirnos, tenés que ponerle un límite a tu estilo de vida. Estás yendo por un aprisco. Siempre, absolutamente siempre, el liderazgo sin límites es como un caballo desbocado. Necesita algunos cabestros, usted y yo, que nos mantengan a tono. Deberíamos tomar esto muy en serio, ya que es época electoral. Suena también atinado mencionarlo. El famoso historiador dijo que la democracia no es el mejor sistema diseñado por el hombre para mantener el orden, pero sí es el mejor para frenar la dictadura. Él estaba haciendo énfasis a que la democracia tiene tantos vacíos porque regularmente son cantidades de personas sin identidad las que deciden quiénes gobiernan a un pueblo. Y esas enormes cantidades pueden carecer de conocimiento o de pertinencia y que pueden poner a cualquiera a dirigir un país y que eso puede ser algo atroz. Pero él mismo dijo, no conozco ningún otro sistema diseñado por el hombre para detener la dictadura más que la democracia. Ahora lo tomo y digo, algunos somos pequeños dictadores en casa. Queremos que nuestra esposa, nuestros hijos hagan todo al pie de la letra y nos jactamos de que algo hemos hecho bien en la vida y nadie dijo que no. Entonces, ese pequeño éxito nos hace creernos dictadores, no tenemos por qué dar cuentas. Es lo que estaba sucediendo con David. Joab le está insistiendo, no lo haga. Usted va a tener que dar cuentas a Dios por ese error. Él insistió, voy a hacer lo que me da la gana, igual que algunos de nosotros. 70,000 murieron. Y si alguno de ustedes está a punto de incomodarse, predicador, pero ¿cómo es posible que 70,000 familias hayan sufrido el error de David? Ya les dije antes, Dios estaba enfadado con la nación entera. Ellos estaban sin freno alguno. Habían sido parte de 2 guerras civiles. Había una insubordinación y una anarquía terrible. Dios estaba a punto de ajustar cuentas con el pueblo. Esta fue la manera que Dios ahora ocupó. Así es que no piense en algún momento, ¿cómo puede ser que estos 70,000 pagaron por el pecado de David? Estos 70,000 pagaron por dejarse ir en la misma línea de desorden y de desenfreno espiritual. Ellos estaban viviendo un tiempo de anarquía, de rebelión y cosas como las que ya hemos estado estudiando todas estas semanas. Ahora, que ellos también eran culpables no excluye de mayor culpabilidad a David. Y lo dije en las frases de los hombres sabios. Aquellos que lleguen al liderazgo, les guste o no les guste, siempre tendrán que pagar mucho más alto el precio por estar en esa posición.
Usted que es padre de familia y yo tenemos que pagar el precio de que nuestros hijos no busquen al Señor. Por supuesto que sí. Podemos excusarnos, pero cada excusa que citemos, aun cuando suene bíblica, va a retumbar en nuestros oídos y nos vamos a acordar todas esas veces que cuando nuestros hijos eran pequeños, nosotros no fuimos el mejor ejemplo en cuanto a temor y en cuanto a respeto a Dios. Todas esas veces que los apartamos porque íbamos a una fiesta, porque nos fuimos a lo que fuera en un fin de semana, cuando ellos ya no estén bajo nuestro control y nuestro dominio, nos van a recordar cada vez por qué no van a la iglesia y nos dirán, ¿por qué tengo que mostrar tanta dependencia si vos nunca la mostraste? No vamos a poder excusarnos diciendo que no fuimos nosotros culpables. Claro que lo somos. Claro que somos culpables de que en nuestros trabajos nuestros empleados no quieren saber nada de nuestra fe. ¿Y cómo quieren saber si escuchan nuestras groserías, nuestra altivez, llevándonos de muy santulones, pero de amor y de respeto a Dios, muy poco? Claro que es nuestra culpa. Igual en nuestros ministerios, en nuestra iglesia y en lo que fuera. Por supuesto que los líderes llevamos más culpabilidad y más responsabilidad. ¿Pueden ustedes imaginar a los 80 años David sufriendo otro golpe como este? ¿Quién quiere estar en su puesto? Pero no termina ahí su historia. Vean el capítulo 24, pero regresen a segundo libro de Samuel. Y vayan al capítulo 24, verso 10. Ahí nos quedamos. ¿Listos? 24, segundo de Samuel, verso 10. ¿Listos todos? Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, reflexionó y dijo David, ¡ay! He pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora Jehová, te ruego que quites el pecado porque he hecho muy neciamente. Bueno, al menos reconoció. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, diciendo, ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, escoge una de ellas para que yo la haga. Paréntesis, hagan cuenta y caso que algunos de nosotros no tenemos calzado de príncipe, pero sí los errores de David, y que nos hemos portado de forma soberbia y altanera en cualesquiera áreas de la vida. Y entonces reconocemos y decimos, Señor, perdónanos por haber hecho esto. Dios dice, sí, pero las consecuencias esas las tenés que pagar. Entendámoslo. Las consecuencias de nuestros errores, esas no nos las quitan. Lo que Dios hace es perdonarnos, darnos salvación, vida eterna, darnos ayuda, pero las consecuencias de los errores, lo único que podemos esperar es misericordia, fortaleza para soportarlas y enfrentarlas. Entonces dice Dios a David, 3 cosas como consecuencia de tu error. Verso 13, vino pues Gad a David y le dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? Esa es una. Piense que es usted, ¿quiere 7 años de hambre? ¿Las quiere? Supongo que no. Segundo, 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan. Que usted caiga en manos de sus enemigos y ellos hagan con usted lo que ellos les dé la gana. 3 meses. ¿No les parece que algunos de nosotros con un día en manos de ellos ya no hay historia nuestra? Y finalmente dice, o que 3 días haya peste en tu tierra. Piensa ahora y mira qué responderé. Ok, usted es David, ¿cuál va a agarrar? ¿Cuál quiere? Yo no quiero ninguna, pastor. Y David dijo igual, no quiero ninguna. Y mire la respuesta de David a Dios, verso 14. Entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy, caigamos en mano de Dios, porque sus misericordias son muchas, mas no en manos de hombres.
Le dijo David a Dios: haga usted lo que usted quiera con nosotros, porque en usted podemos alcanzar misericordia, pero no con nuestros enemigos. Verso 15. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000. Cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal. No es que él haya hecho mal. Este arrepintió es un antropatismo, formas humanas vistas en Dios. Dios dijo hasta aquí. Y dijo el ángel que destruía: no sigas, detén tu mano. Y el ángel de Jehová se detuvo. Y David dijo a Dios, cuando vio al ángel que destruía al pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Ay, qué corazón el de David, ¿no? Una vez más, arrepentido, vuelve su corazón hacia Dios y dice: mire, Señor, ya no haga nada con ellos. No eran ningunas ovejas esos que estaban muriendo, eran cabras igual que David. Pero David, amando a su pueblo, dice: acabe conmigo y con toda mi familia, pero no con ellos, asumiendo culpa como un buen líder, siendo responsable, tomando sobre sus hombros al pueblo. Dijo alguien que Dios amó mucho, pero mucho, más que cualquier otro personaje en la Biblia, a Moisés y a David, porque Moisés y David amaban mucho, pero mucho, mucho más al pueblo de Dios que ningún otro personaje. ¿Entendieron? Que David amaba tanto al pueblo de Dios que Dios por eso amaba a David. Y una prueba de ello es esta. Él dice: acabe conmigo, pero no con este pueblo. Si usted va en casa, como debe ser, y terminar todo el libro, encontrará que cuando Dios dice: está bien, ahí en donde eso sucede, David quiere levantar un altar para adorar a Dios y agradecerle su misericordia. El dueño de esa porción de tierra era un señor llamado Arauna. David le dijo: véndame eso, quiero construir un altar. Cuando Arauna supo que era el rey y la razón del por qué quería hacer ahí un altar, dijo: ¿cómo le voy a vender? Tómelo, haga el altar, pida a nuestro Dios. Y entonces David, enfadado, dice: ¿cómo voy a hacer yo un altar que no me cueste nada? Cóbreme el precio justo, porque si es para Dios, debo pagarlo. Por eso les dije, una vez más, David con su corazón arrepentido, haciendo lo que un hombre de Dios debería hacer: servirle con gratitud y con todo su corazón. En todas estas historias del libro de Samuel hay tantas cosas que podemos aprender, pero hay dos que yo quiero recordar y que a lo mejor ustedes deberían recordar conmigo. Los pecados sexuales traen consecuencias horrendas. Y dos, la soberbia nos aleja de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y lo que ésta nos ha enseñado en todas estas semanas a través de este hermoso libro. Ruego tu Espíritu Santo nos dé el coraje y la fortaleza para distanciarnos y saber que debemos ordenar nuestras vidas. Te ruego por aquellos a quienes nos has gritado tanto, para que volvamos nuestra atención a ti y busquemos humildad. Y Padre, si hay personas en medio nuestro sin Jesús ahora, toca por favor su corazón tan fuerte que él o ella reconozcan tu voz. Mientras oran, sus rostros inclinados y sus ojos cerrados. No importa cuántas veces usted vino antes a la iglesia, importa que usted y yo necesitamos del Señor. Nadie le va a pedir que venga al frente, que le aplaudan o que cambie religión.
La invitación es que venga Jesús. Si alguien dice, predicador, quiero recibir a Cristo, donde está, levante su mano y déjeme orar con usted. ¿Habrá alguien? Alguien que toma el valor, la decisión y con firmeza levanta su mano en señal de hacer la oración y recibe a Cristo. ¿Habrá alguien en medio nuestro? Señor, si todos somos salvos, gracias. Ayúdanos a buscar humildad. Despídenos en tu paz. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Nos vemos en media semana. Que la paz de Dios vaya con cada uno y Dios nos bendiga a todos. Hermano Raúl, lo vi por ahí.